La actualización Sombras de Jade llegó a Warframe, con la nueva personaje, sus nuevas armas, nuevos arcanos y mucho más contenido. Pero de entre todo lo nuevo que llegó al juego, un evento muy esperado por la comunidad también dio inicio, Operación Vientre de la Bestia, que es uno de esos eventos que aportan una alternativa viable para conseguir los arcanos más caros y codiciados del juego, por lo cual, si quieres dominar el evento Operación Vientre de la Bestia y conseguir tu energizar arcano en rango 5, acompáñame en este video. Comenzaré por explicar en qué consiste el evento Operación Vientre de la Bestia, que para acceder a él tienes que haber completado la aventura Sombras de Jade previamente, por lo cual si aún quieres participar en este evento, necesitas ponerte al día con la última aventura agregada al juego, además que necesitarás un clan para acceder a las recompensas más raras. Una vez aclarados los requisitos previos, el evento consiste en la recolección de trizas volátiles, que son la fuente de la luz y del poder de Jade. Estas trizas luego de la aventura serán muy codiciadas por Parvos Granum para su programa Eximus Jade, así que tu deber como Tenno en el sistema de origen es recolectar la mayor cantidad de trizas para poner fin al programa de Parvos Granum. Existen tres maneras diferentes de conseguir trizas volátiles. La primera es realizando la misión de tipo Ascensión con el mismo nombre del evento en Urano. La segunda es realizando las alertas especiales que salen aproximadamente cada hora. Y por último, jugando nuevamente en la misión original del evento, pero actuando como el Stalker. Para poder jugar como Stalker, debes ir con Ordis en el repetidor Larunda en Mercurio y elegir la opción Un objetivo en común. De esta manera inicias la operación Vientre de la Bestia pero como un quinto jugador, siendo Stalker y apoyando a otros Tenno en su lucha contra Parvos Granum. En este modo también obtendrás las mismas recompensas que un miembro de escuadrón normal. Solo ten en cuenta que de ser derribado siendo el Stalker, perderás por completo las recompensas que acumulaste durante tu tiempo en la misión. Ahora te hablaré de la misión de ascensión como tal, que toma base en la guarida del Stalker, donde nada más iniciar debes activar y luego defender por un minuto el recolector de trizas. Luego de defenderlo con éxito, debes dirigirte a un ascensor y defender una cápsula de extracción que se posiciona en el medio de la plataforma del ascensor. En esta parte de la misión, la cápsula es invulnerable, por lo cual solo debes centrarte en mantener con energía el elevador para continuar subiendo sin desperdiciar tiempo. Para cumplir dicha tarea, debes lanzarle cargas iónicas a la cápsula. Hay dos tipos de cargas, las normales que tiran los enemigos derrotados y unas especiales que brillan. Ambas cargas aportan 20 de energía. La diferencia es que las cargas que brillan aceleran un poco la velocidad del elevador, por lo cual tienes que prestar mucha atención a encontrar todas las que puedas. Estas cargas brillantes se encuentran en los diversos niveles de la zona del elevador. Existe un objetivo secundario el cual recomiendo hacer. Este objetivo es recolectar las 3 balizas de hermanas de Parvos, las cuales harán que una vez el elevador llegue a la cima, aparezca una hermana de Parvos, que luego de vencerla, si estás en camino de acero te aseguras uno de los 5 nuevos arcanos. Si vas en modo normal, al menos te da un chance de drop. Lo que sí te da sin importar el modo es un bonus de trizas vestigiales y trizas volátiles, que vienen bien si de paso quieres conseguir a la nueva Warframe Jade. La misión continúa con la cápsula de extracción avanzando por un camino marcado que la lleva a la zona de extracción, que una vez llegue a dicha zona, la misión habrá concluido con éxito. Ten en cuenta que la cápsula deja de ser invulnerable una vez abandona el elevador, por lo cual, si los enemigos dañan lo suficiente a su escudo, la cápsula se detendrá, se hará invulnerable y recargará nuevamente su escudo, evitando el fracaso de la misión, pero alargándola aún más, así que evita que esta situación ocurra. Un aspecto a tener en cuenta durante la misión son los Eximus Luz de Jade, que son unidades Eximus especiales que invocan un rayo de calor que te puede provocar muchísimo daño, en especial si haces la misión en camino de acero. La manera de contrarrestar dicho rayo es disparando al orbe que lo genera o eliminando al Eximus que lo invocó. En cuanto a las misiones de alertas, son misiones comunes con la particularidad de presentar como unidades Eximus únicamente a las de Luz de Jade, por lo cual no tendrán mecánicas diferentes más que solo cumplir con el tipo de misión que sea la alerta.
Luego de un tiempo de probar el evento y jugar los diversos farmeos de trizas volátiles, pude concluir que la mejor manera de conseguir el recurso del evento es en las alertas especiales que salen cada hora, ya que al completarlas en Camino de Acero, te aseguras obtener 15 unidades de trizas volátiles. Jugando en modo normal obtienes 10 unidades, lo cual tampoco está mal. Dependiendo de la misión, puede ser en un tiempo menor a los 3 o incluso 2 minutos. En comparación a jugar la misión de ascensión del evento como tal, el farmeo se vuelve bastante más lento, ya que mi mejor tiempo fue de 6:20 en Camino de Acero. En cuanto a la recompensa, el máximo de trizas volátiles que gané al realizar la misión de Urano fue de 14 y el mínimo de 12, por lo cual, en cuanto al farmeo de trizas volátiles para el evento Operación Vientre de la Bestia, lo mejor es jugar las alertas especiales que salen cada hora, y una vez no tengas alertas disponibles, toca ir a la misión de Urano, repitiendo así el proceso. Ten en cuenta que farmear las trizas volátiles en la misión del evento de Urano tiene ventajas independientes al evento, como la posibilidad de conseguir a Jade y sus nuevas armas, así como los nuevos arcanos, pero en cuanto al evento como tal, no cuenta con ninguna ventaja. Como recomendación de arsenal, puedes usar Warframes con habilidades de invisibilidad para hacer un counter directo a las unidades Eximus Luz de Jade. También Warframes que aporten mucho control o que sean DPS pueden ser una opción muy viable. Ejemplos de Warframes viables para este evento pueden ser Styanax por el gran daño y soporte que tiene con su cuarta habilidad. Una Warframe igual de interesante puede ser Octavia, que otorga un juego más tranquilo gracias a la invisibilidad que puede dar a su equipo y a ella misma. Por último, apostándolo todo por el ataque, está Mesa, que con sus reguladoras con una build contra Corpus derrite todo lo que se le ponga enfrente. Por esta ocasión no me alejaría del meta, ya que la generación de enemigos en la misión es bastante alta en Camino de Acero, incluso jugando en solitario. Los enemigos aparecen en cantidades muy altas, por lo cual necesitas armas que limpien muy rápido a cualquier enemigo, así que recomiendo una Torid Incarnon o una Pelarx como arma primaria. Como secundaria, una Laetum o una Lex Prime Incarnon sería lo ideal, todas con builds de magnético y toxina, o dependiendo del arma y la build, puedes incluso agregar explosión. En el caso de la melee, puedes llevar un arma con un buen daño cortante y con viral para derrotar rápido a la hermana de Parvos una vez llegues a la cima. Te recomiendo la Nicana Prime o la misma Hate Incarnon. Ahora que cubrí todo acerca del funcionamiento del evento, te hablaré de lo más importante de todo, las recompensas que puedes intercambiar por las trizas volátiles que juntaste al realizar el evento. Entre las recompensas encuentras cosméticos para Warframes, para armas, el diseño de la Hate que luce Stalker durante la nueva aventura, planos de armas exclusivas, planos de forma de guardia, una escena del simulacro y 2 sets de cada uno de los arcanos de las llanuras de Eidolon. Ten en cuenta que los precios de los arcanos aumentan según su rareza, comenzando por una triza volátil para uno solo de los arcanos más comunes, 3 para uno de los comunes, 5 para uno de los raros y 46 para uno de los legendarios. Supongo que en esta ocasión toparon el máximo de arcanos que puedes comprar de un solo tipo a 42 por los listillos que monopolizaban los arcanos más caros del juego para luego revenderlos y sacar aún más platino. En fin, esto será bueno para unos y malo para otros. Sería bueno saber tu opinión acerca de esta situación, si esperabas hacerte con tu primer millón de platinos en el evento o si realmente te da un poco igual y solo buscabas tu energizar arcano en rango 5. Aquí me gustaría recomendarte que obvio priorices la compra de los sets de arcanos legendarios de ser posible. Tienes más de 20 días que aún le quedan al evento para hacerlo, pero si notas que la tarea como que no será posible, puedes comprar los máximos que alcances y luego ir por arcanos como Vengador Arcano, Furia Arcana, Ira Arcana, Égida Arcana, Precisión Arcana, Velocidad y Aceleración Arcana. Todos estos arcanos son realmente baratos de conseguir por el precio que les dieron para este evento, por lo cual, luego de unos días que finalice el evento y tomen su precio original en el mercado de intercambios, será un platino gratis que créeme, me vas a agradecer. Como recomendaciones finales, te sugiero que hagas la misión con amigos, ya que si bien no es un desafío complicadísimo, sí te puede ayudar a la hora de localizar las balizas Granum y las cargas iónicas brillantes, para acelerar de manera constante el elevador, además que de esta manera ayudan a desbloquear los objetivos de la comunidad, en este caso las 3 variantes del efímero de Jade. Otro consejo interesante es que puedes llevar un Airu para quitar la armadura y escudo de la hermana de Parvos, así que tómalo en cuenta. Por último, no estoy
seguro de si es un bug o mala suerte, pero las 3 veces que intenté jugar el evento como Stalker, el juego me desconectó de la partida, negándome las recompensas acumuladas, pero puede ser un caso aislado, solo tómalo en cuenta a la hora de intentar farmear de esta manera en las trizas volátiles. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Bye.